del otro lado de la línea a la arquitecta Mariana Segura, que es directora de Promeva, de la Unidad Ejecutora de Buenos Aires. Es arquitecta por la Universidad Nacional de La Plata y especialista en planificación urbana, gobernanza y participación. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va, Jerónimo? ¿Qué se entiende hoy, a esta altura del siglo XXI, por hábitat, no? La histórica lucha por un lugar de vida se centró durante muchos años, mucho tiempo en la vivienda, y eso, digamos, nos ocasionó ciertas dificultades porque a veces se resolvía la vivienda, pero no se resolvía el resto de la vida. Del derecho a la vivienda fuimos pasando al derecho a la ciudad, y que es un derecho que sostenemos, tanto el de la vivienda como el derecho a la ciudad, pero también nos quedábamos cortos o cortas porque no toda la población vive en áreas urbanas. Entonces había un derecho que se iba a seguir siendo vulnerado si no lo reivindicábamos. Y de alguna manera la idea de incorporar el derecho al hábitat contempla la diversidad de formas de vida que tenemos los seres humanos colectivamente en diferentes sociedades, en diferentes territorios, en diferentes formas de relacionarnos con la naturaleza, y que hace a nuestra posibilidad de desarrollarnos como personas, como familias, como colectivos, colectivas. El hábitat es lo que nos va a dar la posibilidad de crecer, de desplegar nuestra imaginación, de atender nuestras necesidades físicas, de atender nuestras necesidades espirituales, emocionales, nuestras necesidades intelectuales, culturales. De alguna manera tiene que estar contemplada todas estas dimensiones para que la vida se desarrolle. Digamos, el hábitat, si pudiéramos enumerar de esos elementos que hoy para vivir en comunidad en una ciudad o en proximidades tienen que ser garantizados, ¿de cuáles estaríamos hablando, digamos? Toda una serie de infraestructuras, equipamientos que te van a dar la posibilidad de constituir ciudad. Mientras primó el paradigma del acceso a la vivienda, a veces se construían viviendas pero no ciudad. El tener infraestructura y vivienda es necesario, pero también es necesario tener todo el equipamiento educativo, de salud, equipamiento cultural, espacio público de calidad, y fundamentalmente ayudar a que las personas que vivan en un territorio vayan definiendo su propia identidad. Cuando decimos hábitat también estamos hablando de las dimensiones simbólicas, de significación, y la identidad es algo muy importante. Celebro que no la podamos imponer, sí podemos favorecer que ésta se desarrolle o no se desarrolle. Los procesos de construcción de hábitat no solo tienen que ver con cuestiones materiales, sino justamente con estas simbólicas, y allí intervienen otras palabras, otros pensamientos. Un viejo paradigma que decía que el Estado podía solo para atender ciertas necesidades, y no es así. El Estado solo no puede. No es lo mismo asociarse con el Estado que asociarse con un privado. El Estado tiene como competencia, como rol fundamental, mediar dentro de una sociedad para tratar de que los menos favorecidos tengan, digamos, una redistribución de las riquezas producidas en ese territorio. Entonces tiene una responsabilidad sobre el tema del acceso al hábitat. No una responsabilidad de hacerlo totalmente, pero sí de intervenir sobre eso. Tiene que intervenir sobre el mercado de suelo, sobre el mercado de vivienda, sobre el mercado de alquileres. A veces la intervención es una normativa, a veces es una política, un plan, un programa, un proyecto. Ahora, el Estado solo no puede. Lo hemos comprobado, y lo hemos comprobado desde fines del siglo XX. Se desplegaron una serie de procesos participativos de los cuales aprendimos mucho, y es muy importante que la ciudadanía participe en la definición de su propio hábitat, porque en el proceso de trabajo la participación no es algo fácil, se va construyendo un saber que se va aplicando en la materialización de cada uno de esos territorios, de cada uno de esos barrios. Y todas las miradas y todos los saberes son fundamentales. Pensar en los déficits y en los sectores de la población que han sido marginados de los accesos a una ciudad más segura y más inclusiva, para mí refleja también un déficit a nivel sociedad. La configuración territorial de cualquier ciudad no es casual, es una construcción social, política, económica, cultural, en la cual participamos cada uno de nosotros. De alguna manera, el paradigma respecto al acceso a la tierra que prima es que el acceso tiene que significar un negocio. El 99,99% de las familias quiere acceder a la tierra para tener su propia casa. Hay un porcentaje mínimo que lucra con los emprendimientos inmobiliarios. Y el problema que tenemos es que si el modelo de desarrollo es expulsivo y deja a un porcentaje importante de la población sin ingresos en blanco, ¿cómo hace una persona si la única forma de llegar a acceder a la tierra es a través de la compra privada?
o aquellas personas que estuvieron durante una cantidad de años suficiente como para reclamar la propiedad, porque esa es otra forma, porque la cuidó, porque la mejoró, reclamar la propiedad, se la expulsa en el momento en que ese sector de ciudad empieza a ser un negocio inmobiliario. Claro. Y esa falta de desarrollo o esa limitación de desarrollo también podría ser cuantitativo en términos económicos, ¿no? Hay un modelo de desarrollo hegemónico que lo que busca es reducir la mano de obra permanentemente. Cualquiera de nosotros que por ahí tiene un buen pasar, que es de una clase media, por algún motivo por ahí termina, digamos, cobrando menos de lo que tendría que cobrar, y eso va aplastándose para abajo, va oprimiendo a los sectores populares que dependen mucho de la diaria. El costo que tiene eso es inmenso desde todo punto de vista. Se mide por generaciones. Como hay un reparto desigual de la riqueza, hay un reparto desigual de los riesgos. Todo eso redunda negativamente en el conjunto de la sociedad, porque en realidad somos parte del mismo proyecto. Hay un montón de formas de vida y todas y cada una de ellas deberían tener el equipamiento necesario para que podamos vivir según las condiciones que elegimos o las condiciones que queremos para nuestra vida. En el mundo y fundamentalmente en la región hay diferentes formas de acceder a ese hábitat en donde el Estado puede ayudar. Al igual que en la salud, yo te diría, la salud pública es fundamental y tiene que funcionar perfecta, pero eso no quiere decir que no haya salud privada. Bueno, en el tema del hábitat, si bien no hay esta diferencia entre público y privado, sí el Estado puede intervenir de múltiples formas, desde con normativas, con políticas públicas. Las inmobiliarias municipales es un ejemplo, las normativas que impiden la extranjerización de la tierra, todos los instrumentos urbanísticos que capturan la plusvalía. Pronto un barrio que siempre fue postergado, por algún motivo empiezan a haber obras públicas y esa tierra en donde vivían ciertos pobladores y pobladoras pasa de tener un valor de mercado determinado a tener otro valor exponencialmente más alto. Bueno, el Estado hizo una inversión pública y al hacer una inversión pública tiene derecho a quedarse, a capturar una parte de esa valorización excesiva que tuvo ese terreno. Me cuentes un poco una mirada más con perspectiva de género en términos de tu participación en colectivos feministas. Yo soy parte de una colectiva que se llama Ciudad del Deseo, que trabajamos mucho con Inés Moisset, para nosotras es lo más, y trabajamos la cuestión de la ciudad repensando básicamente que las ciudades están diseñadas para los varones blancos de clase media y las mujeres estamos invisibilizadas en la ciudad, y básicamente hay dos ejemplos que quería dar. Uno que tiene que ver con el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Todas nuestras ciudades están estructuradas en función del trabajo productivo. El trabajo productivo es el que hace que vayamos de nuestra casa a nuestro lugar de trabajo y regresemos, pero no está pensado como el trabajo reproductivo, que es el trabajo que se hace adentro de las casas, el trabajo que se hace de cuidado en diferentes espacios, educación, salud, estamos hablando de cuidados, los movimientos que debemos generar en la ciudad en función de esta tarea de cuidado, esos no están contemplados. Si uno mira líneas de transporte de pasajeros, van en general orientadas hacia las localizaciones en donde se va desarrollando el trabajo productivo, porque el trabajo productivo es el trabajo que está considerado que produce riqueza. Tendríamos que cambiar la cabeza, porque el trabajo reproductivo también produce riqueza. Hace que podamos vivir, que nos podamos alimentar, que nos podamos cuidar. Pensar la ciudad en clave de lo reproductivo ya nos reconfigura una ciudad totalmente distinta. Y otra cosa clave para pensar la ciudad es, desde la planificación urbana feminista, lo que estamos tratando es de bregar por centralidades múltiples. Esto quiere decir que cuando hablamos del acceso al hábitat y a la ciudad, tiene que tener educación, salud, además de vivienda, tiene que tener calidad de espacio urbano, tiene que tener acceso y promoción del desarrollo cultural, tiene que construir identidad, porque la ciudad son vínculos, entonces tiene que ser espacios urbanos que favorezcan los vínculos. La Marea Verde, que surgió en los últimos años, hizo una ocupación de las áreas urbanas que habían sido ocupadas por sindicatos, por movimientos de derechos humanos, pero también resignificó la ocupación femenina, feminista, de todas las identidades que ocuparon el espacio y lo habitaron. Soy la primera directora de un programa de mejoramiento de la Unidad Ejecutora de Provincia de Buenos Aires, del programa de mejoramiento de barrios. El ser la primera directora fue algo que descubrí a partir de una pregunta de Inés, porque la verdad que no lo sabía cuando asumí. Y el gabinete en donde estoy es un gabinete con equidad de género. Somos exactamente la misma cantidad de mujeres que de varones. Y esto no es casual, es producto de la Marea Verde. Te mando un fuerte abrazo, Mariana Segura, desde Buenos Aires. Gracias por participar. Bueno, un abrazo, Jerónimo, gracias por todo y gracias por la invitación.